Bienvenidos hermanos a Proyecto Dominus Tecum. Estamos en un momento muy especial. Vamos a tener la continuación del programa que realizamos con el padre Justo Lofeudo. Platicamos un poquito sobre Benedicto, sobre pues, los acontecimientos al momento de su muerte y todo lo que conlleva el hecho de que el Santo Padre Benedicto XVI ya haya partido a la casa del Padre. Y pues todo lo que viene para nosotros ahora, quedábamos en pausa con el Padre Justo sobre qué es lo que viene ahora para nosotros. Todos estos, digamos, comportamientos, situaciones, imposiciones, todo lo que quiere, pues, este misterio de la iniquidad imponer sobre la Iglesia Católica. Así que le doy la bienvenida al Padre Justo Lofeudo para esta segunda parte. ¿Qué tal, Padre? Muy bien, ¿qué tal? Bienvenido. Padre, ¿será que podemos iniciar con una oración? Sí, por supuesto. Bueno, vamos a iniciar con el Padre Nuestro. Pater noster, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amén. Bueno, No, padre, vamos a dar inicio entonces a este sí. programa. Nos Ujú. quedábamos cuando usted nos mencionaba sobre ahora que Benedicto parte, lo que él significaba, ese pilar de resistencia, llamémoslo de esta forma, ah, en cuanto a la tradición de la iglesia, a la doctrina, a la posición que la iglesia debe de tomar. Ahora que él parte, de alguna forma estamos desprotegidos en esa área y qué es todo lo que puede venir ahora para la iglesia con todas las corrientes de pensamiento que se derivan en el mundo. Una élite mundial que implanta a través de diversas formas, pues todo este desastre, todo esto que forma parte del misterio mismo de la iniquidad y que lo vemos implantado también en ideas, tal vez en eventos o en cosas relacionadas a la iglesia o relacionadas de alguna forma con los jóvenes más que todo, que tratan de impactar en su, digamos, en su inocencia o de una sola vez comenzar a trabajarles ya el lavado de cerebro para que empiecen a caminar por otras corrientes de pensamiento. Bueno, ante todo, lo que viene ya está. Claro, Eh, lo que viene ya está porque ya está la apostasía. La apostasía está presente, la rebelión, el rechazo de la fe católica, la fe verdadera. Entonces está la herejía metida en la iglesia, está el desdecir todo lo que es, tenemos como el depósito de la fe, como lo que ha enseñado el magisterio, lo que ha custodiado el magisterio durante 2000 años. Entonces todo eso ya está permanente. Lo que pasa es que se va a seguir desarrollando seguramente. Porque además cuentan con aliados muy fuertes en el mundo. Es decir, empezó el proceso con la Iglesia, en vez de elevar al mundo, bajar hacia el mundo. Es decir, una falsa, diría yo, condescendencia, porque no fue el abajarse, el ponerse al otro para elevarlo, sino casi para imitarlo. Eh, el diálogo puede ser muy bueno, pero si se sustituye el diálogo por el anuncio es terrible. Y eso es lo que ha venido ocurriendo. Es decir, se ha dialogado, algo que no figura en ninguna parte. El Señor no nos mandó a dialogar, sino a anunciar el Evangelio. El mandato es ese de Cristo. No dijo, vayan y dialoguen. No, nunca. Tampoco dijo que nos fuéramos a pelear con ellos, al revés.
por Claro. nosotros anunciar la verdad, los demás se van a pelear con nosotros, que lo que viene ocurriendo desde 2000 años, es que hay mártires de hace 2000 años, nosotros no nos martirizamos a los otros, pero el mártir, que es aquel que defiende la fe y que da testimonio de la verdad, pues al final por ese odio un fidei, ¿no? Por ese odio a la fe, va incluso a la muerte, ¿no? Confesor de la fe o mártir, es decir, que nosotros siempre hemos sido atacados y de hace 2000 años, y ahora más que nunca. Entonces nos va a impedir hablar cada vez más. Ya se ve, ¿no? La persecución ya está. En algunos países es una persecución cruenta, ya desde hace tiempo, por distintos motivos, por otras religiones que no, sea el hinduista, han matado hinduistas, han matado budistas, han matado musulmanes a cristianos, los siguen matando. Eso está ocurriendo, lo que pasa es que no es noticia. ¿Por qué? Porque le pasa a los cristianos. No es Claro. noticia para nada, pero eso ocurre. Pero está la otra persecución, la que nos impide de hablar, la que no nos permiten anunciar la verdad, de la tilda, por empezar, de fake news, porque se habla de, ¿cómo fue? Hablar ahora? Fake Jesus, algo así, este Harari, ¿no? Algo así habló. No, que Jesús es fake news. Eso Sí, era. eso era. Jesús es falso. Noticia. Todo el anuncio es falso. ¿Te das cuenta? Entonces ya no se puede hablar, hay cosas que no se va a poder hablar. Ha habido sacerdotes e incluso pastores que han sido puestos en prisión por decir lo que dice la palabra de Dios. ¿Mm? Por hablar de que incluso, ¿no? Ya ni se puede decir que el matrimonio es de un hombre y una mujer y nada más, y no puede existir otro matrimonio, ¿no? Más que ese. Entonces, y dentro de todo esto ha penetrado en la iglesia de tal modo que ahora hay algo parecido a una ideología de género y un montón de cosas que ya están y que ya se quieren imponer. Y el ejemplo más grande lo tenemos con el sínodo alemán, Claro. que está tirando trazas, que es como, que por supuesto es absolutamente herético, ¿no? Y apóstata. Y realmente pocos son los obispos que defienden la fe, pero están en minoría. Entonces, eso está, y también cuando uno ve el instrumento laboris de este proceso, de este de la sinodalidad, también ven cosas que se están metiendo, insinuando, dicen, no, se las están incluyendo, ya el hecho de incluirlas significa mucho, como por ejemplo se dice que hay que ensanchar la tienda, entonces se hace digamos, la figura eclesiológica de iglesia, de la iglesia como la tienda del encuentro, ¿no? La tienda de donde estaba el Santo de los Santos y todo. Es lícito hacer eso, está bien, puede ser una imagen de la iglesia. Pero ahí entra el tema, ¿qué significa eso de alargar, de ensanchar la tienda? ¿Qué están diciendo? Entonces uno ya sabe por qué lo están diciendo, porque lo están insinuando, por incluir, que sea inclusiva la iglesia. La iglesia no es exclusiva, es decir, el pecado se autoexcluye. No es la iglesia que excluye, la iglesia al contrario, llama al pecador para que deje su pecado. Es decir, no excluye, excluye el pecado, eso sí, Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. La iglesia lo mismo, ama al pecador, pero no puede decirle no, sigue con tu pecado porque está bien y está todo bien. Entonces, eso es lo que está entrando. Y eso vino a través del modernismo y vino a través de otras cosas, de romper con la realidad. Un realista es alguien que se mueve, que actúa, que piensa de acuerdo a la realidad. Esta realidad en la que nos movemos, porque ha sido así creada por Dios, de tal modo que las cosas sean inteligibles, que las podamos entender, que podamos conocer ese realista, ese hombre común, que sabe que esa realidad no está solo en su mente, sino que tiene una existencia por sí misma, porque hay un creador. Esa persona que también sabe que hay otra realidad que lo trasciende,
que está más allá de su propia existencia, de sus percepciones, de sus pensamientos, porque le fue revelada por Dios a través de las Sagradas Escrituras, y sobre todo porque nos lo transmitió su Hijo, esa persona que está, digamos, ese realista que está anclada en la verdad, no puede aceptar la mentira, y mucho menos vivir en la mentira, en la impostura que le quieren imponer. Pero lamentablemente vemos que la mentira todo lo invade, y puede que haya momentos en que esa persona, a fuerza de repetirse la mentira hasta el infinito, se encuentre confundida. Toda esta niebla de la confusión, como decíamos en la anterior. Todos lo aceptan, todos creen que las cosas son así, o que pueden ser así, y le dicen que nadie tiene la verdad absoluta, que no existe. Justamente una de las grandes batallas de Benedicto, ¿cuál fue? Contra el relativismo. Es decir, y la mayoría no se cuestiona el absurdo en el que se vive, porque todas esas falsedades repetidas, como digo, una y otra vez terminan siendo aceptadas por todos, que son a la fin indiferentes a la verdad. Ahora, cuando tú eres indiferente a la verdad, en el fondo eres indiferente a Cristo, porque Cristo es la verdad. Pero, ¿qué pasa? Se dicen, ¿para qué sirve la verdad? O no lo dicen, pero actúan así como que no les importara. Y este hecho, cansada la persona que no piensa así, cansada de ir a contracorriente, puede que la impostura corroa su alma y alguna vez dude y no sepa dónde está parado o claudique. Es eso lo que está viniendo. Y este ha sido es la tarea del demonio, y para eso cuenta con innumerables colaboradores. Por ejemplo, veamos, ¿no? Lo que enseña la metafísica. No quiero entrar en Honduras, pero decirlo elemental. La verdadera metafísica, porque ahora los ocultistas han usurpado el término y hablan de metafísica, pero Por son supuesto. esotéricos. Me refiero a la metafísica que viene de la escolástica, de Santo Tomás de Aquino. Según esta metafísica, las cosas tienen un ser, las cosas son, tienen una esencia que les es propia, y cada cosa es distinta de otra. Esto es distinto de esto otro. Cada cosa es una y es única, o sea, que no permite ser dividida, porque si se la divide deja de ser lo que era. Y cada cosa es cognoscible, o sea, es verdadera, pero si no, no podría ser conocida. Y cada cosa es buena, porque participa de la bondad de la creación. Ahora, estas, digamos así, dicho así, son los que se llaman propiedades trascendentales. ¿Por qué? Porque trascienden la cosa en sí. Incluso las cosas participan de la belleza del creador. Pues entonces, ¿qué hace el enemigo? Para destruir la creación en la humanidad, en las sociedades, para destruir la realidad, se vale de lo que llaman deconstrucción. Es un término acuñado por un lingüista, por Jacques Derrida. Y ellos dicen que no es, la desconstrucción no es destrucción, sino descomposición, para hacer algo nuevo. Entonces, deshacer en las mentes la realidad para construir una realidad, que no es realidad, es una realidad falsa. Entonces hay que desmontar todo. Entonces, ¿qué se desmonta? Por ejemplo, te dicen que la familia no es connatural, sino que viene de la cultura, es un hecho cultural. Entonces, hay que deconstruir la familia. Y entonces ahí hay distintos tipos de familia, todas las que tú quieras, todas las que vos quieras, todas. O si no, las cosas no son lo que son, sino lo que yo, eligiéndome en Dios, digo que son. Y si quiero son distintas, pero si me apetece digo que son iguales, o que no hay diferencia, o que ahora es así, o que ahora es allá. Es la ideología de género. Y que las cosas no son buenas, y por eso hay que recrearlas, hay que perfeccionarlas. La familia, como digo, es una construcción social para ellos. Así que se la puede construir, la llaman nuevas formas de familia. ¿Qué cosa? La siguen llamando familia. Y el mismo hombre es perfectible. Y entonces, ¿qué tenemos? ¿Te das cuenta dónde va la destrucción? Porque hay que destruir la iglesia, porque es la única que para todo esto. Destruyendo la iglesia yo destruyo al hombre, porque lo quito a Dios del medio. Y entonces me voy al transhumanismo, que es lo que se está hablando, lo dicen ellos, donde en vez de la inteligencia humana le ponemos la artificial. Trabajamos con la genética, modificamos su conducta, hackeamos al hombre, le metemos chips adentro, lo inoculamos, qué sé yo. Entonces la tecnología, ya en la tecnología ya no harían robots como humanos, sino de los humanos robots, Claro. porque de eso se trata. Ahora, ¿quiénes son ellos? Los nuevos dioses.
los seguidores del padre de la mentira, los seguidores del homicida desde el principio, como lo llama el Señor. No son locos sueltos, ojalá lo fueran, porque bueno, ya ellos no, pero estos tienen poder, tienen todo el poder. Estos son los que son parte de este misterio de iniquidad, de este mal que está ahogando y atenazando a la humanidad para destruirla, porque quieren destruir la obra de Dios. Y la obra de Dios está en esta creación visible, es el hombre. Dios se ha encarnado en un hombre, además. Y estos están ya en la iglesia y proponen formas ampliadas de familia, como te decía, ensanchar la tienda, inclusiones que por supuesto esas inclusiones excluyen la ley de Dios, o sea, Dios mismo. Pero no importa, para eso están ellos, los nuevos dioses, los apóstatas. Ahora, los más cuerdos y con raíces en la fe, nosotros, digamos, porque tenemos alguna cordura, nos oponemos porque seguimos a la verdad con mayúscula. Pero, este aquí, el enemigo no se detiene y viene a hacernos la guerra y viene incluso a dividirnos entre nosotros. Ahora, ¿todo esto dónde viene? Porque esa podría ser la pregunta, ¿no? Viene de la escuela de Frankfurt. Quizá muchos ni escucharon hablar. Esta escuela nace no mucho después, casi contemporánea con la Revolución Bolchevique. Es marxista, pero es diferente a la lucha por, digamos, del proletariado, todo eso es diferente. Pero si Stalin mató millones, porque fueron, no sé, 50 millones, ¿cuánto fue? Eliminándolos con el hambre, en el gulag, con las metrallas, qué sé yo, estos matan millones y millones, pero peor aún, los matan espiritualmente. Son los autores y los directores de la revolución marxista cultural, ¿eh? Pero todo parte de Rusia. Y eso lo había advertido a la Santísima Virgen en Fátima. Claro. El 13 de julio del 17, que fue la tercera aparición, ¿qué dijo la Virgen? Le dijo que habían visto el infierno, si no dejan de ofender a Dios, comenzará otra guerra, la guerra era un castigo, vendrá otra guerra peor, habrá un castigo y va a haber una señal. Y dice, para impedirla, vendré a pedir la consagración de Rusia a mi Inmaculado Corazón y la comunión reparadora los primeros sábados. Bueno, la consagración de Rusia, como la pidió la Virgen, nunca fue hecha, nunca. La que más se aproximó fue la del 84. Y ella decía, si atiende mis peticiones, Rusia se convertirá y tendrán paz, pero si no, esparcirá sus errores por el mundo. Aquí lo tenemos, esto de la Escuela de Frankfurt es parte fundamental de esos errores de Rusia. Ahora, digo, me sale el italiano, perdón. Y decía, bueno, que todo parte de Rusia. La raíz hay que buscarla en el encuentro que promovió Lenin en 1922, pocos años después, en el Instituto Marx Engels de Moscú. Y ahí participó un tal George Lukács, que era un hijo de un banquero húngaro, nos recuerda un poco a Soros, húngaro también, teórico marxista, promotor del instinto sexual para lograr la destrucción de la sociedad cristiana occidental. ¿Te das cuenta de dónde viene? Promovía el instinto sexual, el sexo, utilizar el sexo para destruir la sociedad cristiana occidental. De eso se trata. Siempre el enemigo fue la sociedad establecida sobre los valores cristianos, porque el enemigo es Cristo. Y hubo un tal Billy Musenberg. La idea que tenía era utilizar a los intelectuales para corromper todos los valores, y así poder instalar la dictadura del proletariado. Y a la muerte de Lenin lo sucede Stalin. ¿Y Stalin qué pasó? Vio a estos como revisionistas. Eran todos marxistas. Pero Solfato decía que estos no. Y los persiguió. Y escaparon. Musenberg y Lucas escaparon. Musenberg llegó a matarlo. Se fue al sur de Francia y lo encontraron colgado de un árbol. Y el otro, Lucas, no, se escapó a Alemania y él fundó con otros sociólogos comunistas lo que sería la Escuela de Frankfurt. Y lamentablemente fue oficialmente fundada por un argentino, sí, la famosa, ¿cuándo no? Famosa
lo lamento. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos a Che Guevara, ya tenemos bastante, ¿no? Sí. Fue fundada por un tal Félix Weil. Eh, Así que después, bueno, siguió. Y en 1930 aparece este Horkheimer, que asume la dirección, le da la teoría marxista como el campo de investigación del instituto. Llega Hitler, se van de Alemania, tienen que escapar, y terminan ¿dónde? En Estados Unidos. ¿Y dónde van? A las principales universidades, como Columbia, Princeton, Berkeley. Es decir, y alcanza ahí una gran influencia en las teorías sociales y políticas en Estados Unidos. Es decir, la parte liberal, como lo llaman ellos, pero los liberales son bien de izquierda, viene de esto. Y si seguimos el hilo rojo, llegamos a Obama y a Hillary Clinton. Esta es la clave de la ideología que están instalando en los Estados Unidos, en lo que hicieron en los 60, otro de la escuela de Frankfurt, Herbert Marcuse, o Marcuse, célebre en todo el movimiento izquierdista de los 60, en la Revolución de Mayo del 68 en París. Le llamaban el gurú de la nueva izquierda. Y su principal obra es Eros y Civilización, donde hace una síntesis de Marx y Freud. Qué fenómeno los dos. Y esto es el motor de la revolución sexual de los años 60, del movimiento de liberación gay. Todo esto lamentablemente penetró en la iglesia también, porque lo había denunciado Benedicto. ¿De dónde venía todo esto del lobby gay, todo esto? De aquí. Lo dice Marcuse, dice en el prefacio de la obra, hoy la lucha por Eros es la lucha política, es decir, la lucha por el sexo es la lucha política, así hay que trabajar. Y después aparece Adorno y aparece Habermas, y todas estas cosas que dicen son diabólicas, porque uno lo ve, es diabólico, es destruir al hombre, destruir la familia, destruir la base de la sociedad, destruir la iglesia, porque, insisto, la iglesia se han infiltrado en la iglesia. Y ellos lo que buscan es el estado de desesperanza, de alienación de la sociedad. ¿Para lograr qué? La revolución socialista. Atacaban el orden social, lo siguen atacando, pero desde otro frente del marxismo, el frente cultural, el frente espiritual, que es el peor. Y provocar cambios continuos, crear confusión, enseñanza a la sexualidad a los niños, todo viene de ellos. Minar la autoridad a los maestros y las escuelas, impulsar grandes corrientes inmigratorias para destruir la identidad de una sociedad, promover drogas, alcohol, leyes que favorezcan a los criminales. ¿Suena esto ahora? Dejen indefensa a la población y que haya una dependencia de la gente de los beneficios del Estado. El Estado es el que te da de comer. Entonces, control, degradación de los medios de comunicación, lo tienen. Fomentar, como decía, esa desintegración de la familia. Y, sobre todo, una idea madre también fue explotar la idea de Freud del pansexualismo. Todo sexo. Búsqueda del placer, explotación de la diferencia entre sexos, minar la relación entre hombres y mujeres, el movimiento feminista viene de ahí. Cambiar, es decir, la lógica marxista, el hombre que oprime a la mujer, todo eso. Atacar la autoridad del padre, negar los roles específicos de los madres y los padres, quitar la patria potestad, los derechos de los padres de educar a los niños. Todo eso está, cada vez viene más. Es decir, todo esto lo estoy mencionando porque ya lo tenemos, como te decía. Pero esto va a más, a más. ¿Por qué? Porque tienen todo el poder y ahora se va cerrando el círculo. Ahora, cuando es como la serpiente que se muerde la cola. Cuando se muerde la cola, va a pasar lo que dice el Señor. Espera. De nuevo vuelvo a la segunda carta de los tesalonicenses, San Pablo. Dice, ya está actuando el misterio de la iniquidad, solo falta que sea apartado el que hasta ahora lo retiene. Entonces aparecerá el inicuo, el anticristo, a quien el Señor exterminará con el soplo de su boca y destruirá con su venida majestuosa. Ahí está. El Señor va a destruir todo.
es decir, cuando lo tengan todo es cuando lo van a perder todo. Y ahí vendrá, no sé, el triunfo del corazón inmaculado de María, ¿no? Sí, Pero esto es lo que estamos viviendo. Y nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Porque esa es la pregunta, ¿no? por supuesto. Resistir, replegarnos. La verdadera iglesia se repliega, resiste, y tenemos que estar para eso firmes, asentados en la roca que es Cristo. ¿eh? Porque nosotros, la iglesia de quién es de Cristo, tenemos que asentarnos en la roca que es Cristo. Así es, padre, y es bien impresionante ver en algunas personas en algún momento quizás han pensado, no, pero ya lo de Rusia ya terminó, ya solo lo de Rusia quedó bueno, se está peleando con Ucrania, pero eventualmente viene la paz y se va a firmar, va a haber ahí alguien que los una y va a firmar la paz y todo va a estar bien tranquilo y ya no va a pasar nada más. De aquí vamos a convivir todos en el país de las maravillas, en el mundo ideal. Entonces, es impresionante ver cómo Fátima las profecías de Fátima siguen latentes y siguen Vigente. vivas, vigentes, por supuesto, porque toda la raíz del problema viene desde este punto. Ya podemos observar con todo lo que nos ha mostrado el Padre Justo, esas ramificaciones de dónde proviene el origen de todos los males y de cómo está dentro de la iglesia. Y también es muy complicado cuando nos damos cuenta, sí, es cierto, una gran parte de la feligresía católica se ha dejado de cantar por todas estas confusiones, ahora con que el falso ecumenismo, que la inclusión, que esto y lo otro, que hay ya movimientos dentro de la misma iglesia, de repente ya ahora ya se infectó el festival bueno, la Jornada Mundial de la Juventud, que ahora trae los lineamientos de la ONU, de la Agenda La 2030. Agenda de 2030, sí, sí. Exacto, entonces que esto es una forma más todavía de inyectar todas estas corrientes de pensamiento a los jóvenes y cambiar la iglesia en una iglesia más moderna, una iglesia más inclusiva, más de aceptación mundial. Y además de esto, podemos ver cómo lo inyectaron también en el famoso camino sinodal, bueno, en el sínodo mundial que estaban trabajando primero de forma local, luego de forma regional y que ya después de juntar todo esto van a traer una nueva propuesta. El problema es que todas las denuncias que se han escuchado con respecto a esto, sacerdotes en España, en diversos puntos de Europa, aún en América Latina, hay propuestas de este tipo, de propuestas de inclusión, propuestas de deformación de la familia, propuestas que uno jamás se hubiera puesto a pensar de que esto puede provenir dentro de la iglesia. Y es lamentable porque, eh, pues, sin el ánimo de juzgar y de atacar, pues, el Padre Justo es sacerdote, pero cuando los laicos más necesitan también de muchos sacerdotes, hay sacerdotes que viven bajo esta confusión, bajo esta neblina. ¿Y cómo vamos a esperar que la gente, que la feligresía despierte si hay ciegos guiando a otros ciegos, si hay ovejas sin un pastor? Entonces, es bien triste. Ahora, esta es una cara de la moneda. La otra cara de la moneda también, eh, cuando vemos una feligresía que entiende el significado de la doctrina del Señor, que persigue la fe, que trata de mantenerse firme por la verdad, también recibe impactos de confusión. Me recuerdo un video que subió el Padre Justo. Usted mencionaba sobre un grupo, por ejemplo, de sana doctrina, que seguía los lineamientos de la iglesia, pero de pronto cambian de forma radical y como si fuese una secta hablando, mencionan de que no se puede asistir a cierto tipo de misa, que si las misas están en comunión con la iglesia, no debemos de asistir a la comunión y a qué tipo de misa vamos a asistir. Ahora, con el fallecimiento de Benedicto XVI, pues no sabemos qué postura también más allá van a tomar y todo eso. Entonces, eh, usted los mencionaba como con el término donatistas, me recuerdo. Y me gustaría también platicar de este punto porque creo que es más fácil identificar lo que está mal, o sea, para muchos no, para muchos están confundidos, pero para nosotros es más fácil identificar lo que está mal, pero a veces lo que de disfraz está bien puede llegarnos a confundir también en este camino que nosotros estamos tratando de perseguir. Entonces, ¿por qué los llamó con este término de donatistas y cuál sería quizás la forma correcta de abordar este tema, padre?
Sí, yo no los acusé de donatistas, yo dije que eran como los donatistas. Porque hubo un sacerdote que no me conoce, yo no tampoco lo conozco, ni siquiera en este momento recuerdo su nombre, Sí, pero que muy acaloradamente decía y hacía mención de mí porque se había sentido tocado, porque lo que dije a propósito del donatismo. Ahora, yo no lo acuso él de donatista, porque no lo conozco, ni sé qué piensa. Por otro lado, parece que por lo que él dijo, hizo todo descargo de donatismo. Eh, pero la referencia que yo hacía al donatismo era analógica. ¿Qué es una analogía? En analogía tenés una parte que es igual y una parte que es diferente, o una parte, mejor dicho, similar, no igual, similar, y una parte diferente, ¿no? Entonces, yo dije que había sacerdotes y laicos que actuaban como los donatistas. No dije. ¿Y por qué lo decía? Porque determinaban cuándo una misa es válida, cuándo se está en comunión con la iglesia o cuándo no. Y cosa que angustiaba mucho, se angustia, porque dice, no, no puedes ir a estas misas porque no son válidas, porque estás excomulgado, estás fuera de la comunión. Yo no era para decirles, repito, que eran donatistas, porque ¿qué sostenían los donatistas? Que la Eucaristía y los sacramentos son válidos y el sacerdote que los administra es impecable o no claudicó ante la persecución. Si no, estaba, repito, haciendo una analogía. La analogía, como digo, es semejanza de cosas que son diferentes. O sea, en algo se asemejan y en algo hay disimilitud. La analogía, ¿dónde está? Está en que son igualmente rigoristas y en que se adjudican una potestad eclesial que no tienen. Ellos no pueden decir, ¿quiénes son ellos para decir, este está fuera de la comunión, qué sé yo? Por hicieron empezar, su decían que cónclave no había. interno para... Claro, aunque decía, incluso decían que no había Eucaristía, es una barbaridad, eso ni se discute. ¿Cómo no? Si es válidamente ordenado el sacerdote y pronuncia la palabra que debe pronunciar en la consagración, basta. Ahora, ellos decretan como si fueran la misma iglesia, se erigen en concilio, ¿no? Y a eso me refería y no a otra cosa. Por eso, no escucharon bien, presenté el caso del cisma de Occidente, en el que hubo varios papas al mismo tiempo y uno solo el verdadero. Pero absurdo era y es sostener que quien participaba en la Eucaristía en comunión con antipapa, en ese caso, ¿no? Quedaba fuera de la comunión de la iglesia, que entonces ni sabían qué iba a hacer. La gente, este es antipapa, no es antipapa, hubo momentos que hubo tres, hasta cuatro, ¿eh? Sí, sí, sí. Ahora, esa intervención mía fue, como dije, reitero ahora, debido a muchas personas angustiadas que me hacían preguntas sobre la validez de la misa, de su situación personal, ante algo que a todos nos supera. En definitiva, estos están determinando que un cisma de facto, porque hay un cisma de facto, eso no se puede negar, Por supuesto. es porque ellos así lo firman, un cisma de iure. Ellos decretaron que es ya cisma. Reitero, se parecen a los donatistas, no que lo sean. Claro. Y aquí me planto, basta, porque no quiero una polémica Ah, inútil. por Pero o me entienden supuesto. o no entienden. Yo no estoy diciendo tú eres donatista porque... no, porque no estás en eso, pero te digo, ¿en qué te parece al donatismo? En ese rigor, en eso que ellos determinaban que estaban fuera de la, Exacto. ¿cómo se llama? De la comunión de la iglesia. Y sabe, padre, creo que esto simplemente es un síntoma más de la radiografía de la iglesia hoy en día, porque cuando escuchábamos a Nuestra Señora en la Salet, ella mencionaba que ese grupo fiel a la iglesia, ese grupo de católicos que íbamos a defender la doctrina, algunos en su afán de seguir rectos, de tratar de caminar por este senda, eh, su soberbia o su egocentrismo o en algún momento su orgullo iba a nublar su manera de pensar y dentro del mismo camino correcto iban a realizar cosas incorrectas. Iban a Exacto. comenzar a tomar posturas irracionales, posturas rigurosas, y por eso es el análisis en comparativa. Yo creo que es bien fácil entender que usted estaba haciendo un análisis comparativo, no un análisis eh, Sí, exacto. ya, ya de, No, no ya era de, igualdad, era similitud. Exacto, exacto. Pues solo costaba poner atención nada más. Y eso sucede hoy Eso, en día.
exacto. Ya te adjudican, escuchan algo y ya reaccionan. Y vi que reaccionan claramente, apasionadamente. Y bueno, es eso. No hay que perder el equilibrio. No hay que Exacto. perder ahora menos que nunca. Hoy en día eso sucede mucho y también por eso es que la libertad de expresión y la libertad de todos los que tratamos de trabajar en la evangelización y esto, lo sufrimos porque por no poner atención, el otro día estábamos denunciando, por un ejemplo pequeño, el otro día Sí. estábamos denunciando esto que conocido como el ánima sola, que es una entidad utilizada en México por muchísimos brujos y todo esto que hace creer como que es un alma del purgatorio, pero realmente es un demonio que ha sido conjurado por diversos brujos y cosas así. Entonces, muchísimas personas en su desconocimiento, así como los ídolos paganos, estos falsos santos, la Santa Cabora, la difunta Correa, todo este tipo de De cosas. Punta Correa, Que Gaucho el Gil. Gauchito Gil, el Niño Fidencio, Oh, todos estos. Entonces, esta ánima sola también forma parte de ese grupo selecto de falsos santos, pero cuando nosotros expusimos el tema y hablamos de que esta ánima sola no es correcta, algunos entendieron, pues ya no tenemos que orar por las almas del purgatorio, entonces ya no tenemos que orar por las ánimas. Entonces, o sea, no tenía nada que ver. Entonces yo creo que también en esta misma desesperación por encontrar información y en esta desesperación de que quién está, quién me ataca, quién va aquí, quién va allá, a veces escuchamos otras cosas. O sea, simplemente con poner atención se entiende lo que se está diciendo. Y hoy en día con esta situación, yo creo que muchísimas personas están asustadas, muchísimas personas angustiadas, no encuentran un camino, no encuentran qué hacer. También aparece dentro de este caminar, usted hizo una analogía y esta analogía también la mencioné y muchísima gente no la comprendió, hasta le va a dar risa, ya va a entender por qué. Usted hizo una analogía una vez en el canal del padre Rabasi que mencionaba la analogía de los elefantes rosados con respecto al tema de las apariciones, que Medjugorje es un elefante rosado, que es algo sobrenatural, y como no se puede explicar, el enemigo para confundir crea otros elefantes rosados alrededor y uno ya no logra identificar cuál es el correcto. Entonces, también dentro de este caminar existe el tema de las famosas revelaciones o videntes o profecías que pueden llegarnos a confundir igual. Que nuestro Señor habla, que nuestra Madre Santísima habla, por supuesto que sí, pero también el enemigo se disfraza de ángel de luz en este tiempo y esto puede crear muchísima confusión. Ahora, ¿por qué le digo que se confundieron con lo de la analogía? Porque cuando lo mencioné, una persona nos dijo, uy, qué feo eso del elefante rosado esa aparición, ¿dónde es? O sea, que creyó que me estaba refiriendo que el elefante rosado era una aparición. Entonces, por no poner atención. Entonces, por eso es bien importante en estos temas poner muchísima atención. Entonces, esto, como le digo, es la otra cara de la moneda. Tenemos la que es para nosotros, que quizás vivimos en el tradicionalismo que estamos tratando de seguir. Y el tradicionalismo también es una palabra que a muchos les hace cosquillas en el oído tiene muchas aristas. Sí. como que si fuera una mala palabra, o como que si fuera una especie de secta, cuando la tradición de la iglesia es algo que han custodiado los padres de la iglesia y los apóstoles por tanto tiempo, por más de 2000 años. Entonces, tratar de vivir las enseñanzas del Señor tal cual como las dejó significa vivir en el tradicionalismo. Entonces, Es parte del depósito de la fe, fundamental. exacto, exacto. Entonces, cuando vemos los que estamos de este lado, los que tratamos de perseguir, de caminar por esta senda, eh, podemos observar que la parte del modernismo y todo quizás es más fácil de identificar para nosotros, pero dentro de este mismo campo también tenemos pues problemas, tenemos también corrientes de pensamientos diferentes, como esto que mencionábamos de este grupo o de otras cosas. Entonces, eh, yo me apego muchísimo al discurso que dio el Papa Juan Pablo II en su momento cuando decía, no tengan miedo de mirarlo a Él, no tengan miedo de mirar a nuestro Señor Jesucristo en un tiempo de tanta neblina, de tanta tiniebla que se observa, que se ve ya no solo simbólicamente, sino que físicamente, en tratar de mantenernos firmes, porque van a tratar de silenciarnos, eventualmente nosotros vamos a dejar de existir en estas plataformas. De una u otra manera, ya sea censurados en la misma plataforma o censurados ya que de otra manera, porque ahora
es más fácil excomulgar a alguien que dice la verdad o suspenderlo porque está denunciando la verdad, que excomulgar a ¿qué? Sacerdotes que promueven el lobby LGBT en Estados Unidos, sacerdotes que prohíben la oración de San Miguel Arcángel y el Ave María después de las misas, que ahora, por cierto, de estos mismos sacerdotes forman parte del dicasterio de la doctrina de la fe o de los sacramentos. Entonces, es lamentable, pero es la realidad, es en sí lo que estamos viviendo y las consecuencias de lo que sigue ahora en adelante y de lo que vamos a tener que resistir. Sí, sí, hay que resistir en la fe, como decíamos, ¿no? Eh, sobre la roca firme que es Cristo. Y no, no apartarnos de nada del magisterio de la iglesia. Ahí está, lo tenemos todo, ¿no? Es importante que las personas se hagan, por ejemplo, el concreto y práctico del catecismo de la iglesia. Esa obra monumental, ¿no? Que ha sido legado del papado, del pontificado de Juan Pablo II. Es eso tenerlo, ¿no? Y contrastar con las cosas que van apareciendo, diciendo, y buscar donde haya verdad, donde haya, en fin, verdaderos pastores que no quieran engañar al rebaño, ¿no? Sino que quieran ser fieles a Cristo. Así es, así es. Justo la parábola del buen pastor que cuida de sus ovejas y sabe diferenciarlo del caso de los pastores asalariados que solo buscan eso nada más y no la enseñanza, no la doctrina, no la guía para las personas. Y otra cosa, tener cuidado de la curiosidad malsana. ¿Ves? En ese sentido, muchos caen con lo que tú habías dicho. Está lleno de falsas apariciones. Es como el tiempo de Elías. Por un verdadero profeta había 450 falsos, es decir, Claro. de Baal. Porque estos sirven, los falsos videntes, falsos profetas, sirven al enemigo. Pero dicen, no, pero si habla de la Virgen, si habla de rezar el rosario, si habla de la adoración. Ay, claro, ¿qué quiere que te hable? Te va a hablar de eso. Porque el propósito es después meterte el veneno, inoculártelo. Entonces te va a hablar y yo, no, fenómeno, sí, pero a ver cómo termina la cosa. Está lleno, 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 pero realmente la gran extra mayoría de las apariciones y revelaciones y manifestaciones son falsas. Y aunque tengan, porque algunos dirán, no, pero mira que yo he visto el sol, visto eso, no importa, el enemigo lo puede hacer. Ese no es un criterio de autenticidad. Cuando se Claro. estudia una manifestación, una aparición, no se mira tampoco en esas cosas extraordinarias, se mira, sí, pero no es fundamental, porque el enemigo lo puede hacer, y lo hace, lo hace. Yo me acuerdo, Ohio, en Estados Unidos, ¿no? Eh, ahí en Ohio, las cosas que pasaban eran tremendas. Bueno, era tal profusión de fenómenos que era lo que tenía que hacerte sospechar, y desviaba para cualquier lado, ¿no? Por supuesto. Y tenemos que tener claro todo esto en un tiempo de tanta confusión. Y muchísimos hermanos en algún momento nos han enviado que mire este mensaje, que mire este profeta, que mire este vidente, que mire esto, qué opina, que lo otro. Y yo creo que también el enemigo, como se le conoce como el simio de Dios, también él comete errores garrafales, que Dios lo permite que los cometa para que las personas con un poco más de discernimiento y un poco más de entendimiento comiencen a captar cuál es la línea como, como el modus operandi de estos falsos profetas o estos falsos mensajes, que todos llevan a lo mismo, a la desesperanza, al correr, al sufrimiento, al esconderse, al refugiarse, al esto, al otro. Entonces, convierten a los soldados, a los cristeros, a los verdaderos pues hombres de batalla de la fe en cobardes, en miedosos, en católicos pasivos, que van a esperar al meteorito, van a esperar a los tres días de oscuridad y que van a esperar todo escondidos, refugiados. No, o sea, en un momento en el que debemos de salir a hablar, en un momento en el que debemos de darle fuerza, la feligresía, los laicos, que no estamos amarrados, como muchos sacerdotes hoy en día que por tratar de hacer el bien, por tratar de explicar, por tratar de denunciar o de anunciar la verdad,
son silenciados, son suspendidos, son excomulgados. Entonces nosotros tenemos un poco más de libertad por encima de los sacerdotes. Eh, es nuestra responsabilidad como católicos, como parte de la feligresía de la Iglesia Católica, darle ese apoyo que necesitan también los sacerdotes, darle ese apoyo a la Iglesia, a la doctrina, hablar, pronunciarnos. Yo una vez les decía a nuestros hermanos, ¿cuántos de acá quizás tienen el deseo de hablar, el deseo de aportar? Y tienen los talentos para poder crear también un canal o un medio de difusión o lo que sea, y no lo han hecho porque han escuchado mensajes que les dicen que no, ya no viajen, ya no salgan del país, ya no hagan nada, escóndanse, apaguen todo, métanse en un hoyo y con comida y quédense ahí. Entonces, Sí, comida, agua, no sé sí, cuánto que... Sí, sí. exacto. Entonces han apagado ese fuego del Espíritu Santo, han apagado ese fuego que el Sagrado Corazón de Jesús llena en los corazones de todos aquellos que están consagrados a Él, eh, porque han convertido a una feligresía que era de batalla, que muchos dicen viva Cristo Rey, pero que al final del día están buscando pues su refugio, están buscando sus alimentos, están buscando irse a esconder eventualmente cuando empiece todo. Cuando necesitamos hablar, necesitamos pronunciarnos, necesitamos evangelizar, que es a lo que nos mandó el Señor. Entonces, eso es bien importante también, no apagar nuestra fe, mantenernos firmes, mantenernos fuertes. Y por más que venga lo que tenga que venir y pues las consecuencias que tengamos que sufrir aquellos que nos hemos atrevido a hablar, sabemos que la promesa de Cristo está latente, que las fuerzas del infierno no prevalecerán sobre la iglesia y que todo aquel que está consagrado al Inmaculado Corazón de María, el Sagrado Corazón de Jesús, encuentra el verdadero refugio en ellos, porque ese es el verdadero refugio, los corazones de Jesús y de María, y sabemos que vamos a tener siempre su protección. Así es. Una cosa también que digo, ¿no? Sospechen cuando les dan oraciones complicadas, que tienen que hacer esto a tal hora, o del libro, no sé, ser inscriptos en el libro, no sé de qué, Sí, de la vida, qué sé yo. Cuidado, 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 cuidado. sí, Las cosas son mucho más sencillas. así Hay que es, volver a Fátima, ¿eh? Fátima, Fátima, Fátima. Las apariciones que ya han sido aprobadas. Y bueno, si no, nosotros creemos en Medjugorje, claro, y en Garabandal, que no fueron aprobadas. claro, Y que nunca fueron reprobadas tampoco, sino por están en el estatuto. supuesto. Pero nada más, nada más. No busquen otras cosas. Así es. Y No bueno, y busquen otras el encargado de evitar que se condenaran las apariciones de Garabandal fue el mismo Benedicto XVI, que fue en una iluminación especial del Espíritu Santo, eh, encapsularlo en un estado como de pausa, como ni aprobado, pero ni sí. condenado, porque toda la No fuerza. consta la sobrenaturalidad. Exacto, el non-constant. Y esto no significa que ha sido condenado, sino que No. significa que no hay pruebas como para probarlo y condenarlo. Obviamente, las no pruebas para probarlo es un chiste, porque todo el que ha estudiado un poco sobre Garabandal sabe que hay muchísima fuerza para poderlo hacer, pero también hay muchísimas fuerzas del infierno que lucharon para que no se aprobara. Pero eso es un tema aparte. Igualmente con Medjugorje, que sabemos todo el fruto y todo lo que se genera y las razones por las cuales no se quiere llegar a un punto de aprobación. A pesar de que hay un informe investigativo de la comitiva Ruini, que acorde a este informe, las primeras 7 apariciones de Medjugorje constan de carácter sobrenatural, pero está en un proceso Sí, todavía de sí, investigación. sí. Así fue. Una cosa, para no olvidarme, eh, hemos hablado en la anterior, ¿no? De Benedicto como impedimento, como obstáculo. Así es. Y yo creo, estoy convencido que Jacinta, la vidente de Fátima, la pequeña niña tan maravillosa, ¿no? Santa, santa, veía un papa anciano, vituperado, que sufría muchísimo. Y estoy convencido que ese era Benedicto.
Y ella pedía mucho por ese papa, un papa del futuro en ese momento, ¿no? Claro, claro. Pero no estaríamos hablando del mismo Papa del secreto o no, ¿verdad? No, no, es algo No diferente. sabemos eso del secreto ahí, yo creo que también Dios puede modificar, ¿eh? Eso sí, muchas veces pasó, profecías que han sido modificadas o que tienen alguna otra interpretación, porque ahí venía también un gran castigo, pero también se veía como la Virgen lo detenía. Y Claro, entonces gritaba el ángel, penitencia, penitencia, penitencia. Quizás tantas cosas que podrían haber pasado y que han sido detenidas por la Virgen. por supuesto, por supuesto. Así que hay que volver a esto. Así es, ¿Lo reconoces? por supuesto. Ese le va a sacar una sonrisa a mi esposa con ese rosario. Mi esposa Es- tiene es- ese detallito de los rosarios, de hacer este tipo de bendiciones y ese es un regalito que con mucho gusto le enviamos al Padre Justo. Bueno, Bueno, Padre, muchísimas gracias por sí. habernos acompañado con este tema, por habernos dado luz en medio de las tinieblas que se pueden observar ahora. No sé si quiere dar un último mensaje para dar un poco de ánimo, de fuerza a las personas, porque si bien al Bueno, tocar ese tipo de temas, muchísimos quizás lo pueden tomar en un tema de miedo. Yo sé que la mayoría de los que ven nuestro canal nos dicen, hermano, yo no tengo miedo, yo estoy firme, yo estoy fuerte y está muy bien, pero sabemos que hay personas que quizás les falta un poquito más de esta formación y tienen tal vez miedo al escuchar este tipo de temas. Entonces, ¿qué podríamos decirles a nuestras personas? bueno, yo le diría ante todo que a veces piensan sobre el futuro. Es ya el presente. No estamos hablando de cosas que pueden ocurrir, es que están ocurriendo. Lo que pasa es que no se ven. Claro, Yo le diría, ante todo, las palabras del Señor, no, no temáis, ánimo, yo he vencido al mundo. Y también aquellas otras, ¿no? Venid a mí vosotros que estáis fatigados, agobiados, y yo diría, y además atemorizados, yo os aliviaré, yo os quitaré el temor. Hay que ir a Cristo, hay que ir a Cristo, ahí ya está todo. ¿Y cómo vamos a Cristo? Vamos a Cristo a su palabra, alimentarnos con su palabra. Vamos a la Eucaristía, que es la presencia única, sustancial de Jesucristo entre nosotros, y a adorarla y a hacer buenas celebraciones, buenas comuniones, con estado de gracia, es decir, vivir sacramentalmente. Cuando se vive sacramentalmente, es decir, cuando toda esa suciedad que tenemos y que vamos acumulando o que nos vamos constantemente viniendo, pecamos y demás, quitarlas inmediatamente, confesar, hacer buenas confesiones e ir a la Eucaristía. Y basta, y a la Virgen, a la Santísima Virgen. No te has consagrado al corazón inmaculado, hazlo. No sabes cómo hacerlo, no hace falta. Hay fórmulas, hay métodos, pero es un acto del corazón. Basta con que digas, Madre mía, yo me consagro a tu corazón inmaculado. El mejor momento, yo creo que es cuando uno se comulga, porque ahí está el corazón de Cristo. Y donde está el corazón de Cristo está el corazón de la Madre, en una forma misteriosa, no sustancial, pero sí está. Y ella va a escuchar cuando recibas a Cristo con amor: Señor, tú eres mi Señor, tú eres mi Dios, yo te amo. Y Madre, en este momento que estoy recibiendo a tu Hijo, consagro mi vida a ti, soy todo tuyo, soy toda tuya, todo, todo, todo. Y tranquilo, ya está. Y después me abandono el Señor, más nada. A rezar el rosario, sí, porque la consagración supone, además, que yo soy de ella, pero tengo que hacer lo que la Virgen me pide. Y la Virgen me pide rezar el rosario todos los días. Antes en Fátima pedía por lo menos un terzo, es decir, un rosario. En Medjugorje pide todo completo. En realidad lo pedía cuando eran tres, así que por lo menos los tres tradicionales, ¿no? Y ya está, y si no, de a poco hacerlo. Y hacer una vida, pero sana, santa y sencilla, porque no sé qué, lo que Dios pide no es complicado. Caer, puedes caer, caemos todos,
pero uno no cae pensando, no, no, yo hago lo que quiero, después me confieso. No, eso es tomar el pelo a Dios. Sino que yo, si llego a caer, y haré de todo, poner mi esfuerzo en no caer, pero cuando caigo, qué sé yo, caigo por ahí hablando mal de otro, diciendo cosas que no debería haber dicho, palabras imprudentes, juicios temerarios, los confieso. Y trato de no hacerlo más, claro. Pero ahí está todo, simple, simple, simple. Y a no tener miedo de nada. Sí, pero eso sí, no hacer el juego al demonio, porque si yo empiezo a mirar cosas constantemente, a curiosear, y que esto y que el otro, como decíamos, ¿no? Y los falsos videntes y estas falsos que te dan miedo, que al final, sin que te des cuenta, te están metiendo miedo, estás trabajando en contra. Claro, claro. Así es, y bueno, aprovechando la invitación que nos hace también el Padre a consagrarnos al Inmaculado Corazón de María, en este momento estamos corriendo con una consagración en el canal al Inmaculado Corazón de María. Esta consagración va a finalizar con una Santa Misa el 2 de febrero. Así que les invitamos a todos los que todavía no se han sumado a la consagración o que ya están consagrados pero desean renovarla. Qué mejor forma de iniciar el año que de esta forma. Así que ¿No? los videos se encuentran en el canal. En este momento estamos ya desde el 31 de diciembre, hemos iniciado con la consagración para que se puedan sumar y entregarle pues su corazón, su vida a nuestro Señor Jesucristo a través de las manos de nuestra Madre Santísima. Padre, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y esperamos que podamos tener la oportunidad de tenerlo nuevamente por el canal. Muchísimas gracias y bueno, gracias por la invitación, por la acogida. Claro que sí, a usted por aceptar siempre y bueno, primero Dios nos volvemos a encontrar en el transcurso del año también personalmente y lo esperamos en Medjugorje cuando estemos de vuelta por allá. Amén, así sea. Bueno, queridos Bueno, hermanos, ¿sí? os doy la bendición. Por supuesto, Padre, ¿Eh? El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Muchas gracias, Padre. Gracias a Gracias. ustedes, hermanos, por haber estado con nosotros, eh, por ser parte también de esta gran familia de Proyecto Dominus Tecum. Les invitamos a que compartan este video, que nos ayuden a difundir estos temas tan importantes para nuestro tiempo. Recuérdense también, pueden suscribirse a nuestro canal. Las suscripciones de los canales en YouTube son gratis, solo es presionando suscribirse y al presionar la campanita siempre van a tener las notificaciones de nuestros videos para que no se pierdan nada del contenido. Que la paz del Señor sea siempre con cada uno de ustedes. Que viva Cristo Rey y que viva nuestra Santísima Madre María. Nos vemos. Viva. Hasta la Amén. próxima.